Ay, hermoso y sensual capital humano. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Voy a platicar de dos cosas hoy. Primero les voy a dar un anuncio de un evento de mañana aquí en la ciudad de Monterrey. Y segundo, quiero platicar un poquito sobre el conflicto de Palestina e Israel. ¿Cómo están, hermoso capital humano? ¿Todo bien? Qué gusto verlos, qué gusto que estén conectados. La verdad es que ni avisé. Ahí está Simón, ¿cómo estás? Para esto es el live, para platicarles un poquito. Miren, primero que nada, un anuncio. Como saben, llegamos al final de nuestra serie de diálogos por el porvenir que he estado haciendo con Simón Levy, que ha sido la verdad es que un gusto enorme, muy sumamente provechoso. Y vamos a hacer el último capítulo en vivo aquí en Monterrey mañana de 6 a 9 de la noche. ¿Okay? El problema, la verdad es que lo queríamos hacer abierto, lo queríamos hacer abierto al público, queríamos hacer una gran convocatoria, teníamos muchas ganas de interactuar con ustedes, pero todavía estamos en pandemia, todavía hay mucho COVID, todavía es un riesgo que se aglomeren demasiadas personas, entonces no lo vamos a poder hacer como lo teníamos planeado originalmente. Lo mejor que logramos hacer, siguiendo las normas de seguridad, es un aforo de 30 personas. Entonces yo tengo 15 invitados, Simón tiene 15 invitados. A los que me manden entonces un DM, los primeros 15 que me manden un DM, comentando sobre cuál fue su episodio favorito de Diálogos por el Porvenir y por qué, a esas 15 personas que estén aquí en Monterrey, que puedan ir mañana confirmados de 6 a 9 de la noche, les voy a pasar la dirección y voy a apuntar sus nombres para una lista. ¿Okay? La verdad es que lo sentimos mucho, sí lo queríamos hacer abierto al público, queríamos invitar a más gente, pero primero que nada hay que ser responsables, o sea, no sería congruente de nuestra parte promover el pensamiento crítico, la duda, el debate, un diálogo educado, elevar el nivel de análisis del momento en el que estamos viviendo y al mismo tiempo promover una aglomeración pública. No es lo responsable, entonces discúlpenos. En un segundo momento vamos a volver a repetirlo, ya veremos dónde, para que sea realmente abierto, para que realmente la gente pueda ir y podamos platicar, ¿no? Entonces, las primeras 15 personas que me manden DM comentándome su capítulo favorito de Diálogos por el Porvenir, con el título del capítulo y una explicación de por qué, les voy a pasar la dirección de dónde nos vamos a ver mañana en la tarde. Perfecto. Dicho esto, quiero platicar un poquito sobre el tema de Israel contra Palestina. Okay. Para empezar, yo sé que es un tema sumamente complejo, prácticamente no hay manera políticamente correcta de hablar de este tema. Es otro tema que probablemente me va a censurar YouTube y Facebook, que la verdad es que no, como no dependo de la monetización, y la verdad es que es bien difícil porque justo hoy en la mañana platicábamos en el desayuno sobre este tema, ¿no? O sea, tengo un capítulo sobre el aborto, que por cierto saqué ese capítulo de muchas inspiraciones diferentes, una de ellas de Carlos de la Madrid, un filósofo del materialismo dialéctico con el que platicamos en algún momento, que sigo platicando con él y vamos a tener una segunda conversación, que se me hace raro que la gente como que trate de amarrar navajas entre nosotros, siendo que pues, la verdad es que yo lo considero como un amigo, por más que nos conozcamos muy poco. Pero ese video sobre el aborto específicamente me lo castigó Facebook y YouTube también. Entonces no solo lo castigó, sino que lo desmonetizaron y lo quitaron del aire, o sea, me mandaron strikes, amenazas, lo que tú quieras, ¿no? Porque son temas controversiales. Y la verdad es que eso es lo que hacen las redes sociales. Las redes sociales sutilmente te direccionan sobre cuáles son los temas de los que deberías de hablar. Entonces, este tema que estoy seguro que no va a ser monetizable, no hay manera de que se gane dinero hablando de estos temas porque son temas sumamente complejos, va a ser hablar sobre Palestina e Israel. Okay. No hay manera de hablar fácilmente sobre este conflicto. Okay. Si lo que están buscando es una explicación de 5 minutos, no se las voy a dar porque no debería de ser así. O sea, debería de ser realmente algo que deberían de investigar y ver, porque son, creo que 76 años de enemistad, por lo menos, de cuando empezó este tema. Y además hay toda una explicación teológica por detrás de por qué existe el conflicto, además del contexto geopolítico, que es algo sumamente difícil, lo cual no les voy a explicar porque sinceramente ni me lo sé tan bien, entonces sería una falacia que se los tratara de explicar aquí. Pero sí quiero platicar de un tema interesante sobre esto. A ver, o sea, les he dado este enfoque del posthumanismo, ¿no? Que les he comentado que es una línea de pensamiento que me gusta mucho y que me parece importante que la tengamos en boga, que la tengamos como en nuestro imaginario colectivo, como una parte importante del rompecabezas, ¿no? Yo les soy sincero, yo creo que he progresado mi propia manera de entender las cosas, de tratar de ser objetivo, o sea, de una postura objetivista, de, existe tal cosa como una verdad y hablar de Palestina contra Israel, hay una verdad sobre el asunto, ¿no? Entonces es verdad, hay algo, hay una verdad a descubrirse y lo que sobra al análisis es encontrar la verdad, ¿ok? Pasé después a una postura subjetivista, donde pues obviamente pues, el psicoanálisis, que es, okay, ¿sabes qué? Pues uno no sabe lo que quiere, es demasiado difícil realmente decidir qué es lo que está sucediendo, porque las personas actúan
más allá de sus propios intereses, no saben por qué hacen lo que hacen. Entonces hay toda una complejidad, aparte de la interpretación subjetiva de uno mismo, analizando lo que está sucediendo. Oye, pues si bombardearon, si murieron niños, si se lo merecían porque eran terroristas, ¿no? O sea, toda esta interpretación subjetiva. Y ahora, en lo que estoy leyendo de posthumanismo, estoy en un tercer momento de Luciano, perspectivista. ¿Perspectivista qué quiere decir? Que puede haber más de una verdad. Y que no necesariamente se desvaliden, sino que diferentes perspectivas puedan tener una verdad sobre el caso. O sea, que puede haber una necesidad de una respuesta violenta, pero al mismo tiempo que puede haber una gran injusticia y un crimen de lesa humanidad, inclusive un atentado, o sea, un crimen de guerra, porque pues están atacando las casas de las personas, o sea, los palestinos, en barrios palestinos, ¿no? O sea, que es considerado como un crimen de guerra. Entonces, el análisis perspectivista me parece que es el más adecuado para estos momentos. Traten de analizar la situación desde diferentes perspectivas para entender realmente qué es lo que está sucediendo, porque es un tema sumamente complejo que no deberíamos de minimizar. Pero de nuevo, y siguiendo la misma lógica, el análisis que hice con Farid la semana pasada sobre lo que sucedió en la línea de metro aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que inclusive el número de fallecidos fue parecido, creo que fue 23 o 26 y en Israel está prácticamente lo mismo, ¿no? Que o sea, obviamente son números graves. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Fallecieron niños, fallecieron definitivamente personas inocentes, en los dos casos, ¿no? Pero en el caso de Israel todavía más. Y aquí de nuevo quiero platicar sobre el humanismo. El humanismo es esta noción de que existe un ser humano que tiene cultura, que tiene razón, que tiene libre albedrío, que tiene una responsabilidad individual separado de la naturaleza. Del humanismo nace el individualismo, o sea, donde cada uno de nosotros es libre de tomar decisiones racionales en sus mejores intereses. Ese es el ser humano individual, humano, del capital humano, el humano que está en el centro de esta lógica del humanismo. ¿Okay? También junto con esta lógica del humanismo nace el sistema legal. ¿Okay? El sistema legal, cada uno es responsable por sus actos y sus acciones. Entonces, si yo cometo un asesinato, si yo cometo un fraude, si yo cometo un robo, si yo cometo un atentado, yo soy responsable de los resultados de mis actos. O sea, la ética y la moral y la justicia se aplican sobre mí como individuo y mis actos. Oye, pero ¿eres piromaníaco o eres terrorista porque tu papá te golpeaba? Ah, bueno, por más que sepamos, casi a ciencia cierta, que existe un efecto entre cómo te crean en tu casa y lo que tú haces después a lo largo de tu vida, la justicia no considera eso. O sea, no se le hace responsable a los padres por los crímenes de los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época de individualismo y de humanismo. ¿Okay? El tema es que el humanismo no es que esté equivocado ahorita o esté pasado de moda ahorita, es que siempre ha estado equivocado. Siempre ha estado en esta paradoja interna, hipócrita además, de cómo trata a las masas y a los individuos. ¿Okay? ¿Y por qué usé este ejemplo o por qué estoy hablando de esto, hablando de Palestina e Israel? ¿Okay? Si un individuo palestino comete un atentado contra un individuo israelita, pues es un tema de individuo contra individuo. De la misma manera que no hacemos responsables a los padres y a la crianza por las decisiones individuales del individuo, pues no tendríamos por qué hacer responsables a un país por algunos terroristas. Esa debería ser la lógica, ¿no? Pero obviamente tratamos muy hipócritamente, constantemente, este juego de cartas, este pase de manos entre el individualismo y el colectivismo, donde somos sumamente individualistas al hablar del mérito y de que los ricos son ricos porque se lo merecen y absolutamente nadie tuvo que ver con esta acumulación de riqueza absurda y desleal, pero en el momento que una persona de una religión o de un grupo sectario o de una teología o de una raza específica comete un crimen, hacemos responsables a toda la cultura, o a toda la tesis, o a toda la teología, o a todo el país, y justificamos guerras, ataques bélicos, racismo y discriminación de manera colectivista, siendo que supuestamente vivimos en una sociedad individualista. Entonces, qué raro que el humanismo, que está profundamente equivocado, que tiene fallas lógicas que cada vez más se revelan por lo que avanzamos de la ciencia, sigue existiendo esta lógica individualista que convenientemente cuando llegan esos conflictos no la aplicamos, aplicamos la lógica colectivista y hacemos responsables a una raza entera de personas contra una raza entera de personas, es colectivismo contra colectivismo. Pues no que no existía la sociedad, que no dijo Margaret Thatcher que solo existen los individuos, ¿cómo se justifican las guerras? Pues en este caso jamás tendríamos justa causa de hacer un ataque contra una sociedad, contra una civilización, contra un pueblo, si no los reconocemos como tal.
si supuestamente la responsabilidad es algo que solo se puede caer, recaer o recalcar contra el individuo y sus acciones y su razón y su libre albedrío? Esa para mí es la mayor incongruencia que existe hoy en día en hacer este análisis de Palestina contra Israel. ¿De qué estamos hablando? O sea, murieron 23 personas, entre ellas niños. Ellos son palestinos radicales que merecerían ser aplastados con misiles. ¿Cómo? O sea, ¿dónde está la lógica? O sea, ¿dónde está la justificación de hacer este tipo de ataques sabiendo que se pierden vidas inocentes cuando supuestamente toda la lógica humanista de ley, de derecho, de bienestar, de libertad, de razón, de libre albedrío es individual? Qué raro, ¿no? Tengan cuidado con el análisis, o sea, les recomiendo sinceramente que mantengan una postura un poco más abierta, un poco más perspectivista sobre lo que está sucediendo. No es tan fácil como parece. Es un conflicto que tiene muchísimo tiempo, que tiene muchísimos factores, el cual invierte muchísimo dinero. Además hay muchísimos intereses geopolíticos en esa región del mundo. Es una región conflictiva en el sentido teológico. También hay tres grandes religiones que se pelean esa meca, ese lugar de origen. Además son enemistades muy antiguas, muy podridas, que han pasado por muchísimo tiempo. Hay muchísimo dolor. Aparte, yo creo que es un conflicto que el día que hagas el análisis, si empiezas el análisis ese día, es fácil decir que uno es el malo y el otro es el bueno. Y si te regresas 2 días o 2 semanas, dices que el otro es el malo y el otro es el bueno. Y te vas a realmente a quién empezó y quién tiene la razón y quién tiene los méritos. O sea, son temas realmente muy difíciles. Entonces, tengan cuidado solamente al apoyar un lado ciegamente que el otro. Lo que me parece una postura adecuada aquí es defender a los muertos, ¿no? O sea, siendo que la crítica que he hecho constantemente es que cada vez la muerte vale menos en nuestra sociedad, los muertos no son nada más que estadística, y como decía Walter Benjamin, realmente nunca vamos a llegar al futuro a menos de que podamos reivindicar a los perdedores del pasado. Y en este caso es, pues, ¿dónde está la justicia para los muertos, como siempre? O simplemente los muertos, como los de Colombia, como los de México, como los de Palestina, simplemente pasan a ser otra estadística, ¿no? La máxima hipocresía para mí del actual humanismo es esta pase de manos, magia de cartas, de pasar del individualismo y su responsabilidad al colectivismo y su odio generalizado, ¿no? Al mismo tiempo que hablamos de la muerte, el número de personas y demás, la muerte significa cada vez menos, cada vez más pasa desapercibida, cada vez más la muerte es otra coma en la estadística del número de personas que fallecen, y el humanismo se perpetúa como una ideología fundamentalmente fallida que es la estructural de casi toda nuestra manera de pensar. Bueno, solo les quería hacer esta reflexión rápida. Investiguen sobre el tema si realmente les interesa. No sirve nada simplemente decir, Palestina tiene razón, Israel tiene razón. O sea, ¿de qué les sirve? O sea, quieren ganar una discusión un viernes en la tarde en un bar, pues hablen de algo de lo que sí conozcan. O sea, si realmente quieren hablar de este tema, mínimo dense la tarea de investigar y ver realmente lo que es lo que está pasando, porque es muy complejo. O sea, hay muchas perspectivas diferentes y hay muchas verdades que pueden ser encontradas sobre el tema que se está haciendo. Pero la reivindicación de los muertos, esa sí es nuestra responsabilidad. No vamos a poder llegar al futuro a menos de que reivindiquemos a los perdedores del pasado. Y piensa que pues, tú podrías ser uno de ellos mañana, ¿no? Es muy fácil pasar a la historia en estadística en todo este momento tan conflictivo que estamos pasando, donde de nuevo se están poniendo de moda los discursos ideológicos, donde hay un resurgimiento de autoritarismos, nacionalismos y protofascismos alrededor del mundo, donde cada vez más la muerte es irrelevante, es otra coma en una nota de periódico, de revista o de noticia, y nunca vamos a poder llegar al futuro sin vergüenza, porque pues a menos de que no reivindiquemos a los perdedores, pues vamos a llegar muy avergonzados al futuro. Bueno, recuerden la dinámica. A los que llegaron tarde, mañana vamos a hacer el evento de cierre de Diálogos por el Porvenir, Simón Levy y yo, aquí en Monterrey. Si les interesa ir, mándenme un DM diciéndome cuál fue su capítulo favorito de estas pláticas que tuvimos, con el título y por qué les gustó. Y a 15 personas los voy a seleccionar y les voy a pasar la dirección para que puedan ir. Me disculpo por el aforo limitado, lo estamos haciendo por pura responsabilidad, creemos que es la mejor manera de hacerlo. Y en su momento, cuando esté abierto otra vez el público, cuando estemos un poco más tranquilos y sea prudente y esté aprobado por las autoridades, pues ahí sí vamos a hacer un evento grande porque nos interesa conocerlos, platicar con ustedes y continuar con estos diálogos, pero ahora sí de una manera un poco más abierta, ¿vale? Espero les haya gustado.
Estoy un poco perdido esta semana porque estamos empezando empresa nueva, entonces estoy bastante ocupado con trabajo. Además me desmotivó un poco cuando me di cuenta lo mucho que el algoritmo me estaba castigando, porque pues, flaguearon mi cuenta como temas sensibles, desmonetizaron prácticamente todos mis videos, entonces está raro que esta sea como la manera sutil en cómo redes sociales te deja o no te deja hablar de cosas. Pero luego voy a hacer un live sobre esto, sobre cómo pasamos de sociedades disciplinarias, o más bien, sociedades soberanas, que era lo feudal, después a sociedades disciplinarias, que es la teoría de Foucault, y ahora estamos en las sociedades del control, que es la teoría de Luciana, de Luz, de cómo funciona el control en la actualidad, ¿no? Y les voy a platicar un poquito sobre esto en relación con redes sociales. Entonces, bueno, la verdad es que por eso también he estado tomándome un break. Además, como que ya pasó el hype del tema del debate, llegó mucho hater, mucha gente que la neta como que no me interesaba que llegara. Y como que estoy tratando de reencontrar cuáles son los temas de los que debería estar platicando. Estoy investigando sobre muchas cosas nuevas. Estoy muy interesado con el tema del poshumanismo. Me abrió realmente como una curiosidad muy grande. No necesariamente que sea una respuesta para nada, pero me retó mucho en algunas preconcepciones que tenía y me está gustando mucho. O sea, nada me entretiene más que encontrar una nueva línea de pensamiento en la cual me pueda perder y poner en jaque mis propias creencias anteriores y darme cuenta de lo que estaba equivocado. Se los recomiendo mucho. Cambien de opinión, es algo muy saludable, se los recomiendo sinceramente, ¿vale? Espero les haya gustado. Píquenle ya todos los botones y díganme, ¿les gustó mi playera? Se las enseño, mira. Dice Capital Humano y vienen unas fotos de unos niños buscando trabajo en el periódico. Se me hizo chido. Vale, racita, platicamos. Adiós.